Assalamu alaikum, bienvenidos a una nueva charla de preguntas y respuestas sobre el Islam. Estamos con el Imam Ahmed Korkut. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سميرة. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante, un tema que es muy debatido en la historia también, el tema de la ciencia y la religión, ¿no? Si están en conflicto o no. Entonces vamos a hablar de algunas verdades también de la ciencia que explica el Islam, cómo lo explica el Corán, ¿no? Y por qué, y este tema me parece que es fundamental y por eso que creíamos importante traerlo también y charlarlo y comprenderlo, porque es fundamental. Hay muchas personas que piensan que la religión y la ciencia no son compatibles, que se contradicen. Eh, Hay muchas personas que creen más en la ciencia y por eso no, quizás no tienen una práctica religiosa o una fe. Entonces hoy vamos a ver cómo el Islam explica esto, cómo los musulmanes vemos las verdades científicas. Dicho eso, eh, bueno, tenemos varias preguntas hoy. Tratamos de elegir preguntas que son como más cuestionadas quizás, o las principales dudas que hay sobre este tema. Y bueno, en general vamos a tratar de responderlas también desde el Corán, ¿no? Que es nuestra primera fuente. Entonces, bueno, empiezo con la primera pregunta, y es, ¿la ciencia y la religión realmente están en conflicto? ¿Cómo lo ven cómo se ve esto desde el Islam? ¿Cómo se practica? ¿O son dos caminos que conducen a la misma verdad? Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo. Sumera, te escucho muy bajo, pero si cualquier cosa no entiendo, te repito. Está bien. Bueno, fue un tiempo que en la historia, digamos, fue un pecado reflexionar sobre el universo y también pensar, pero cuando hablamos de la religión, de la ciencia, la gente siempre entiende va ese tiempo, pero en el Islam, en el Corán, el tema totalmente es diferente, al contrario. Para saber eso, ¿qué es la ciencia? La ciencia se basa en la observación y la evidencia, y solo afirma aquello que ha podido comprobar. Sin embargo, el Corán, el nombre Corán, y el profeta Muhammad, la paz sea con él, anunciaron hace más de 14 siglos verdades que la ciencia fue descubriendo con el paso del tiempo. Esto nos muestra que el Corán es la palabra de Allah. También, Sumera, tenemos que entender bien que el Corán no es un libro de física, matemática o astronomía. Hay que ver su propósito. Su propósito principal es guiar al ser humano hacia el camino recto. Sin embargo, invita constantemente a reflexionar sobre la creación y el universo. Por eso, hace más de 14 siglos, señaló algunas realidades como el desarrollo del humano en el vientre materno y la expansión del universo, que la ciencia ha comprendido con mayor claridad en tiempos recientes. O sea, la ciencia recién, a poco tiempo que está descubriendo. Porque hablamos de la expansión del universo, creo que en 1929 han descubierto
que el universo está digamos, expandiendo. Así que todo esto nos muestra una gran verdad. La verdadera ciencia y la auténtica religión nunca entran en conflicto. Creo que fue, digamos, tu pregunta por eso. Porque ambas tienen el mismo origen. El universo es la creación de Dios, Allah, y el Corán es su palabra. O sea, el universo es un libro, el libro sagrado Corán, el Corán es un libro, los dos libros del mismo creador. Por eso no pueden contradecirse. Entonces, la ciencia estudia el universo, mientras que la revelación nos enseña su verdadero significado. O sea, no están en conflicto, sino o sea, el universo interpreta el Corán interpreta el universo. Si los dos son creación del mismo Dios, no debería de haber contradicciones. Exactamente. Es muy linda la comparación que lo habíamos explicado también, creo que en la charla sobre la creencia en Allah, esto de que hay como dos libros para conocer a Dios, ¿no? El Corán, el libro físicamente, ¿no? Por otro lado, el libro del universo. Yendo más al Corán, porque en el universo quizás se puede ver todo lo que es la ciencia, y en el Corán, que realmente en el Corán dice todo, podemos aprenderlo desde leyéndolo. Claro, según el Corán, hay de todo. No queda fuera. Para responder a esta pregunta hay que ver el versículo del Corán. Dice, Él conoce todo lo que hay en la tierra y en el mar. ¿Quién conoce a Allah? No cae una sola hoja sin que Él lo sepa. Ni existe un grano en las profundidades de la tierra, ni nada húmedo ni seco que no esté registrado en libro evidente. Allah sabe todo y también el Corán existe todo, lo que pensamos, lo que reflexionamos, lo que hay tiene el Corán. El nombre del Corán también es un libro universal enviado para guiar a la humanidad. Contiene con detalles los principios fundamentales de que el ser humano necesita para alcanzar la felicidad y en esta vida y en otra vida. O sea, hay que ver su propósito del Corán. ¿Qué es? El propósito del Corán es la felicidad del ser humano. En este mundo, en el otro mundo. Y además también el Corán tiene la fe, la adoración, la moral, orientación, ofrece orientación sobre la familia, la educación, las relaciones sociales, la justicia, la economía y las leyes que rigen el universo. Y también el Corán contiene montones de leyes, referencias que invitan a reflexionar sobre la ciencia y la creación. Por eso el Corán sigue siendo una guía para todas las personas, en todas las épocas y en cualquier lugar. Brevemente podemos decir que el Corán tiene todo. Sí, eso me parece que queda claro. El Corán es un libro guía, por lo tanto contiene muchos aspectos, y habla también de algunas verdades científicas, pero
em, creo que no habla explícitamente de la ciencia, ¿no? O de la tecnología moderna, por ejemplo. No, em, toda esta información, pues hay algunas cosas que se entienden, otras no, no está todo tan explícito. ¿Cuál es la razón de esto? Ah, primero tenemos que saber que el Corán no es un libro científico. Recién habíamos hablado de su propósito eh, su objetivo principal es enseñar la fe en Allah y la profecía y la vida después de la muerte, la adoración, el camino hacia la salvación. Y también, en cuanto a la ciencia y la tecnología, las solo menciona mediante señales e indicios. O sea, solo un señal. Con el tiempo, el ser humano está desarrollando. Por ejemplo, hablamos de el Corán habla varias veces, 5 o 4 veces de eh, aceituna, olivo, ¿no? En su época se usaba, digamos, el aceituna, oliva, eh, como el sustento, como medicina, medicinal y alimentación. Hoy en día ya han descubierto que usamos es la vida, la parte de la vida del ser humano, aceite de oliva hoy en día. Sí, se han descubierto como muchos otros beneficios que tiene para el cuerpo, cosas que quizás en el Corán no especifica. También se hablan de muchos otros alimentos, ¿no? En el Corán se menciona otros Claro, alimentos, así como el olivo. Eh, y hoy en día la ciencia va descubriendo los beneficios que tiene para la salud. Entonces quizás no lo dice explícitamente, pero es como un indicio de o nos lleva a investigar sobre eso, nos da como la pista para buscarlo, para llevar a esa búsqueda de la información. exactamente. Y, y también creo que el Corán, eh, al ser un libro sin tiempo, no fue para un tiempo específicamente, es ilimitado, y nos habla también, así como hablaba a las personas 14 siglos antes, nos habla a nosotros en esta época y hablará también a las siguientes generaciones. Es por eso que creo que tampoco algunos hechos, algunas informaciones no se dan de manera abierta, porque hay algunas cosas que nosotros hoy podemos entender, pero 14 siglos antes no se podrían haber entendido. Por eso me parece que hay cosas que no están implícitas en, en la palabra de Dios. O sea, ¿hay algún comentario con respecto Sí, a esto? porque el Corán no fue, eh, a ver, entendí, no escucho bien su palabra, su pregunta. El, el Corán no fue revelado por una sola generación, sino para toda la humanidad y para todos los tiempos. Si hubiera explicado únicamente los conocimientos científicos de una época y con el pasado del tiempo, esos conocimientos podrían haber quedado desactualizados. Por eso el Corán presenta principios y verdades nuestras que nunca cambian y menciona los temas científicos mediante señales que pueden ser comprendidas por personas de todas las épocas. Recién habíamos hablado Ujú. del aceituna, ¿no? Eh, sigue
o sea, es un ejemplo también del desarrollo del humano en el vientre. En su época, el Corán mencionó, pero hoy en día, descubriendo muchas cosas. Vamos a descubrir hasta el fin del mundo. O sea, el Corán siempre es vivo. Ujú. Sí, O ese sea, no es, concepto también digamos, es... determinado una época, digamos. Ujú. Sí, se suele decir que el Corán siempre queda joven, ¿no? Que es justamente esto Exactamente. que decíamos, de que en cualquier época puede ser interpretado, puede ser comprendido y no es que queda desactualizado con el paso del tiempo. Y, y este poder hacer interpretaciones según cada época, em, creo que es la mejor, es lo ideal pensándolo, porque como musulmanes tratamos de vivir nuestra religión en épocas distintas, ¿no? En contextos distintos, con distintos avances científicos, tecnológicos, y si tuviéramos un libro desactualizado, no tendríamos las herramientas para comprender el, nuestra eh, la modernidad, no la podríamos comprender, no podríamos vivir tampoco nuestra fe, estaríamos en constante choque eh, con la religión y la ciencia, ¿no? Que es justamente de donde surge también esta pregunta que muchos se hacen y se han debatido durante siglos. Em, Ampliando un poco más, siempre decimos que el Corán es un libro universal, dijimos que es un guía para toda la humanidad. Eh, Podemos ampliar un poco más sobre este tema, cómo lo podemos entender. Antes de responder esa pregunta, yo tenía, digamos, un amigo, el japonés, cuando estamos hablando de la ciencia y tecnología, eh, yo también quería, ahora estoy recordando la pregunta, yo le dije que estamos, o sea, somos musulmanes, creemos en Allah, tenemos un libro sagrado. Él me dijo que había dicho hace tiempo, él creía en la ciencia, en la tecnología. El, pero el propósito del Corán, recién habíamos mencionado, eh, la felicidad del ser humano. O sea, si el tiempo pasa, pero el Corán siempre vivo. Y bueno, por eso, por toda la humanidad. Porque para toda la humanidad el Corán es una guía universal. Porque habíamos hablado de los libros sagrados, de los profetas, de los ángeles. Eso hemos visto que el Corán, el universal, contiene todo lo que hoy en día los cristianos pueden encontrar, digamos, necesidades, los judíos, también todos los seres humanos pueden encontrar. Por eso, nos decimos que el Corán, una guía universal dirigida a personas de todas las edades, niveles educativos y condiciones. Por eso, en lugar de explicar los temas científicos con todo detalle, presenta las verdades fundamentales de forma clara y accesible para todos. Enseñanzas más profundas se comprenden mejor a medida que el conocimiento humano avanza. O sea, la humana avanza, o sea, la humanidad sigue al Corán.
pero el Corán siempre está adelante. Es como podemos dar un ejemplo, el Corán, como un árbol que crece desde una semilla hasta dar fruto. Cada generación descubre nuevos significados según el conocimiento y su capacidad. Por eso el Corán nunca pierde vigencia, al contrario, sigue revelando nuevas enseñanzas y guiando a la humanidad en cada época. Sí, es muy lindo y también se me venía a la mente algunos ejemplos del Corán, pensando en los milagros también de los que se habla. Em, Creo que son capaz este tema sea para otra charla, para verlos más en profundidad, pero por ejemplo, cuando se habla de los milagros del profeta Jesús, la paz sea con él, eh, sanaba a los enfermos, a los ciegos, ¿no? Y se dice que esto es como una eh, invitación a estudiar la medicina, ¿no? O cuando se habla del profeta Salomón, que podía volar, en ese momento, obviamente el volar es un milagro, pero hoy en día podemos volar también nosotros con los aviones, ¿no? Entonces, me parece que en el Corán también estas historias o los milagros que mostraron los profetas fueron como antecedentes o invitaciones a que el ser humano se desarrolle también, intente llegar a eso. Eh, y sí, desarrollarse. Y por eso es que, bueno, con el paso del tiempo no, eh, se van a desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Y seguramente se van a descubrir nuevas cosas y cada vez en el Corán vamos a ir descubriendo esas mismas verdades que ya fueron dichas hace 14 siglos, ¿no? Eh, Me pensaba en esos ejemplos. El Corán, por ejemplo, jura sobre algunas cosas. El tema del sol. والشمس وضحاها. Entonces, el sol hoy en día todavía no totalmente no pueden descubrir todo. El, digamos, el Corán nos muestra un destino para llegar, pero todavía nosotros estamos en el camino. No llegamos todo lo que el Corán mencionó. Ujú. Sí, muestra el camino, muestra el destino y cómo hay que llegar a eso, ¿no? El primer mandamiento del Corán, el primer versículo que se revela es Ikra, lee, ¿no? Y hablando de o sea, leer es estudiar, estudiar y leer no solo el Corán, sino leer el libro del universo. Es Allah nos muestra también cómo llegar a eso, incentiva, por eso en el Islam es muy importante el tema de la educación, se hace mucho énfasis en educarse, la educación es obligatoria tanto para mujeres como para hombres en el Islam, ¿no? Y eso es como el incentivo, ¿no? A descubrir más el universo. Y descubriendo más el universo, descubrimos más, conocemos más a Allah también. Eh, por eso en el Islam no se puede hablar de volviendo a la pregunta inicial, ¿no? Decíamos si realmente son compatibles ciencia y religión. En el Islam vemos que es totalmente lo contrario, que no hay una contradicción, eh, sino más bien un acuerdo entre los dos y un siempre ir para adelante, siempre mejorar eh, en, en este estudio de la religión y en el estudio de la ciencia, eh, para siempre con el objetivo de, como decíamos, el Corán, el objetivo es guiar a la humanidad en todo sentido, guiarnos en nuestra vida
espiritual y guiarnos en, en todos los aspectos de nuestra vida, en el desarrollo como personas, como profesionales, ¿no? Por eso eh, bueno, dentro del Islam, en la historia del Islam, hubo muchos grandes científicos, estudiosos, eh, ¿no? La mujer que abrió la primera universidad del mundo, hay muchas, hay mucha incentivo para la educación. Para ir cerrando, no sé si hay alguna otra, algo más que te gustaría agregar. El- bueno, o sea, otra vez podemos decir que para cerrar, hay dos libros. A veces los musulmanes no entienden que tenemos solo un libro, el Corán. El universo es un libro, el Corán es un libro, que sea, el- digamos, durante, digamos, hasta que termine este mundo, la ciencia va a seguir estudiando el universo y también la revelación nos enseña, va a seguir enseñando su verdadero significado. O sea, eh, muchas cosas que seguramente con el tiempo vamos a entender más a través del Corán, inshallah. Ujú. Sí, inshallah. Bueno, este es un tema en realidad complicado que despierta muchas preguntas, es un tema muy debatido, así que seguramente debe quedar dudas. Los invitamos a que puedan también preguntar, enviarnos sus preguntas y ver si podemos hacer otro encuentro para profundizar más sobre este tema, si es que tienen preguntas. Es muy importante tratar este tema porque eh, siempre de lo que decimos desde el principio, cuando explicamos también las verdades de la fe, siempre tratábamos de explicarlo poniendo la razón de por medio, ¿no? Y ver que no son cosas incompatibles, ¿no? La razón y la religión. Así que es muy importante tenerlo como poder comprender bien este tema. Hay mucho por aprender, seguramente, eh, pero los invitamos a que puedan hacer sus preguntas. Y dicho esto, nos despedimos y nos vemos la próxima. Assalamu alaikum. Gracias, muchas gracias.